Padre Santo, te pedimos que tu Santo Espíritu sea el que guíe a Miguel y que sean las enseñanzas que tú quieres que apropiemos el día de hoy. Alerta nuestros sentidos, nuestro oído, nuestra mente, nuestro corazón para, pues sí, apropiar estas enseñanzas y no nada más ser buenos oidores, sino buenos hacedores. Todo esto, Señor, te lo pedimos, te lo rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Bien, pues entonces como vamos a continuar con nuestro estudio, que es la verdad acerca del hombre, hoy vamos a ver un punto muy interesante que es sujetos a la muerte. A todos los seres humanos que nacemos, sin duda, sin duda alguna, algún día nos vamos a morir. La ira de Dios contra la injusticia del ser humano y la consecuencia es la muerte física, la separación del alma del cuerpo. Dice en Hebreos 9:27, así como está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Entonces todos los que nacemos en este mundo, nacemos por voluntad de Dios y un día va a terminar nuestra estancia aquí, de acuerdo a la misma voluntad de Dios. No hay casualidades, Dios nunca se equivoca, así como Él tiene destinado el día del nacimiento, también tiene destinado el día de la muerte. Dios sabe el tiempo de cada uno y para nosotros, pues, lo importante de todo esto es saber que nuestra estancia aquí es temporal y que solo venimos a esta vida a definir dónde va a ser nuestra eternidad. Entonces, todos nosotros sabemos que desde la caída de Adán, la innegable realidad es la muerte, porque recuerden ustedes que Adán y Eva eran inmortales hasta el día en que pecaron. El día que desobedecieron el mandato de Dios y tomaron del fruto de la ciencia del bien y del mal, la desobediencia fue evidencia de que no confiaban en Dios, tomaron su vida en sus manos y la consecuencia del pecado fue la muerte. Entonces, no importa qué tan grande sea un ser humano, me refiero en cuanto a fama, majestad, un rey, etcétera, ni qué tan importante ni cuánto dinero tenga, un día va a morir. Y esta es una realidad aterradora porque en esta vida la mayoría de personas prefieren ignorar esto y la mayoría ignoran que el día de su muerte, si ellos no redimieron sus almas a través del sacrificio de Cristo, pues van a estar separados eternamente de Dios, pero van a vivir. O sea, el ser humano es un ser inmortal. Entonces, así como nacemos, vamos a morir, pero la muerte física es temporal. Luego, en el día del juicio, Dios va a determinar quién es salvo y quién no, y obviamente solo van a ser salvos o vamos a ser salvos quienes pusimos nuestra confianza y fe en Cristo. Recuerden Romanos 2:15 al 17, mostrando la obra de la ley, escrita en los corazones, dando testimonio sus conciencias y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme al Evangelio. Entonces ese día es el día en que se va a determinar la eternidad. Antes de ese día, pues eh, solo ahora sí que nuestro cuerpo humano va a la tierra y espiritualmente, pues vamos al lugar que corresponda a cada ser humano de acuerdo al tiempo, a lo que vivió, a su fe que expresó en esta vida, y no sabemos cómo es exactamente, la Biblia no nos declara. Solo es que los que somos salvos vamos a la presencia de Dios, así como dice el Salmo 23, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. O sea, Dios en ese momento de la muerte acompañará a cada creyente y lo llevará a su seno. En el Antiguo Testamento era llamado el seno de Abraham, ahora vamos a la presencia de Dios.
Entonces, que nos quede claro que el ser humano, una vez que nace, no deja de existir, sino que continuará en comunión eterna con Dios si arregló su vida, si la redimió por medio de Cristo, o separado eternamente de Dios si no lo hizo. Eso nos debe quedar claro, porque a veces nosotros mismos nos confundimos o nos involucramos en la inercia de esta vida y se nos olvida precisamente que la humanidad existente, la generación que nos tocó vivir, pues otros van a ir al infierno y como decía nuestro Señor Jesucristo, muchos son llamados, pocos escogidos. Entonces, la muerte no solo es prácticamente el principio del juicio divino para los que no son en Cristo, sino también de la aplicación de la misericordia divina cuando estamos en Cristo. Podríamos decir que esa misericordia a los que Dios nos llama y respondemos a su llamado, empieza a ser desde el momento en que Él la muestra, ya al hacernos el llamado. Ya todo el trabajo, como sabemos, lo va a hacer el Espíritu Santo y cuando llega el momento de la conversión, quien se humilló delante de Dios, quien dispuso su corazón, será salvo eternamente. El que tome a la ligera o quiera ignorar, pues esa persona no será salva. Recuerden ustedes que a veces las personas no quieren pensar en esto o niegan el infierno o niegan la existencia de Dios o niegan cualquier cuestión después de la vida o tienen teorías diferentes que, como la reencarnación, etcétera, como queriendo evadir esto, pero no porque lo piensen va a ser como ellos piensan. Nadie va a escapar de la realidad de lo que nos revela la palabra de Dios. Entonces, el alma del ser humano, mientras esté en esta vida, requiere o necesita redención. ¿Quién va a ser quien haga conscientes a los demás de la redención? Los que ya la obtuvieron. Por eso la Escritura ve como hermosos los pies de los que anuncian buenas nuevas, los que anuncian las nuevas de paz. Así ve Dios. Entonces, a veces esta vida, sus presiones, el efecto del pecado, nos distrae y nos quita, hace que quitemos los ojos de lo más importante. Pero nunca se nos olvide y tengámoslo presente cada día. Toda persona que muere y mueren miles cada día, mueren miles cada segundo en este mundo, si no arreglaron con Dios, se van a ir al infierno. Cada obituario de cada procesión funeraria es una evidencia de que las personas se separan de este mundo y van a la eternidad para encontrarse con Dios. Entonces, para esto, para nosotros es muy importante, y es lo que vamos a analizar a continuación. Vamos a ver como subtema una descripción bíblica de la muerte. Ya ven que nosotros no podemos especular más allá de lo que la Biblia revela. Cuando nosotros nos imaginamos algo diferente y lo aplicamos a la doctrina de la Biblia, ya estamos en una falsa doctrina. Ejemplo, por ejemplo, cuando Adán y Eva pecan contra Dios. Una persona puede decir, bueno, ¿y qué hubiera sucedido si no hubieran pecado? Es obvio para nosotros que probablemente hubieran sido eternos, etcétera, no hubieran perdido su eternidad, estarían en una relación con Dios, pero irnos por ese pensamiento nos saca de una realidad. La realidad es que vinieron, la realidad es que pecaron. El caso de Israel. Cuando Dios se presenta después de que sale de Egipto, después de las 10 plagas, y ya llegan al monte Sinaí, donde Dios se presenta y primero el monte arde, o sea, todos se purifican, nadie puede pasar de cierto límite, porque Dios se iba a manifestar. ¿Qué hicieron los israelitas? Tuvieron miedo, le dijeron a Moisés, tú, que Dios te hable, y no porque sentimos que morimos, etcétera.
y se privaron de la experiencia de entrar en una mayor comunión con Dios. O sea, qué incrédulo no siente temor cuando es expuesto a la luz de la verdad. Eso ya lo he comentado alguna vez, pero una vez estábamos hablando de Cristo a unas personas y entonces una de ellas dijo, es que tengo ganas de salir corriendo de aquí. Ese es el efecto de la palabra. Entonces, muchas cosas nosotros podemos imaginarnos, pero la realidad es lo que revela la Biblia. Imaginarnos cosas diferentes nos puede llevar a pensar que ese fue el camino y entonces salirnos de la verdad bíblica. Es muy importante este testimonio porque lo que vamos a ver nosotros a continuación es lo que la palabra de Dios declara de la muerte, lo cual es una realidad innegable que cada ser humano va a enfrentar en esta vida y un día todos van a experimentar precisamente este momento. Entonces, hay muchos relatos, por ejemplo, recuerdo que una persona murió y la revivieron, y una de las cosas que contó es que inmediatamente los médicos le dijeron, ¿qué viste? ¿Qué viste? Es muy común que los médicos traten de ver qué hubo, porque pues es obvio que algo pasa, ¿no? Ya sabemos que muchos dicen, bueno, el famoso túnel, pero sabemos que ese famoso túnel pues es por falta de oxígeno, el que se ve y cosas de ese tipo. Pero el hombre también está siempre inquieto en esto, en relatos de las personas que han tenido esta experiencia, o otros que dicen que se les reveló. Pero la verdad es que solo que la palabra de Dios revela es confiable para que nosotros podamos entender este misterio o cuando menos creerlo. Entonces, la muerte tiene muchas advertencias, o sea, antes de llegar a la muerte hay muchas advertencias, hay muchas exhortaciones para que nosotros no lleguemos a este día, pero es una realidad que existe. Recuerden, por ejemplo, que en 1 Corintios capítulo 15 dice, oh muerte, bueno, eso lo dice antes, pero dice, em, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que, no, perdón, estoy confundiendo, es cuando dice, sorbida o quiere decir anulada es la muerte en victoria. El día que termine todo esto, también la muerte va a ser. Jesús decía, oh muerte, yo seré tu muerte, ¿no? Entonces eso dice la misma escritura. Pero mientras llegue el día del juicio, mientras llegue el día de la redención, la muerte se presentará inevitablemente en cada ser humano. Entonces nosotros tenemos que escudriñar, espigar todas las referencias que hay en la palabra para que podamos entender de una manera más precisa lo que la Biblia nos revela. Entonces, punto número uno, la muerte no es el fin de la existencia humana. La gente muere y unos se levantarán para recibir el cuerpo eterno en la presencia de Dios y otros para ser mandados al infierno donde estarán en vergüenza y confusión eterna. Luego, después de la muerte, el cuerpo vuelve a la tierra hasta el momento de la resurrección y el espíritu vuelve a Dios. O sea, recuerden, polvo eres y en polvo te convertirás. Por eso es que eh, se dice que somos polvo, la misma tierra de donde a lo que pertenecemos es la que tiene todos los elementos curativos. Las medicinas se sacan de las plantas, de las raíces, etcétera. En Santiago 2:26 se encuentra una descripción de la muerte, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Aquí el punto importante es el cuerpo sin espíritu está muerto. Esto es una evidencia de la separación que hay en el momento de la muerte de la carne que vuelve al polvo y el espíritu, el cual va a ser, eh, va a volver a ser, digamos, a tomar conciencia en el día del juicio, reitero. Entonces,
la parte importante que tenemos que entender es que en la muerte el espíritu se separa del cuerpo. Cuando dice la Escritura como una aclaración, estamos muertos delante de Dios, estamos muertos espiritualmente porque no tenemos una relación con Dios. Pero aquí claramente en Santiago se nos dice que hay un espíritu que está muerto delante de Dios porque no tiene comunión por causa del pecado, pero existe un espíritu que se separa de la carne. Eso nos debe quedar claro. Claro, yo muchas veces tuve dudas sobre este punto, hasta que pues, obviamente la misma palabra lo aclaró. En Eclesiastés 12:7 vemos que vemos otra de las verdades profundas reveladas para los seres humanos. Y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Ahí está otro texto referente al espíritu, que si hay una separación, por eso es que en el valle de los huesos secos que reviven en el libro de Ezequiel, todos van a resucitar, unos para juicio y otros para vida eterna. Pero hay una separación del cuerpo y del espíritu. También en el Salmo 146:4 se nos dice, pues sale su aliento y vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos. Esto es muy interesante, porque alguna vez oí decir a una persona que, bueno, tú te vas y tienes una conciencia de todo. Es probable que en el día que Dios juzgue, como dice Romanos 2:15 al 17 que ya mencionamos, mostrando la obra de Dios escrita en la conciencia, que se recupere eso. Pero quién sabe si tú mueras, y de acuerdo a este pasaje, yo creo que es así sin lugar a dudas, ya entras con un estado de éxtasis, ya no te vas a acordar de nada hasta el día en que te presentes al juicio. También deja de existir el tiempo. Para muchos van a morir, inmediatamente van a estar ya en el juicio. Y pasaron quizá ya los 1000 años del reinado de Cristo. ¿Ven ustedes? Entonces, eh, cuando una persona muere, se pierde el contacto. Entonces, ahí vemos la especulación del ser humano, ¿sí? También hay varias metáforas que nos van a ayudar a identificar este punto y sobre todo para entender la naturaleza de la muerte. Job 34:20. En un momento morirán, y a medianoche se alborotarán los pueblos y pasarán, y sin mano será quitado el poderoso. Pues ahí está. No importa quién haya sido la persona, la influencia que haya tenido en este mundo, ya sea religiosa, bélica, conquistador, lo que sea, la gente va a morir y pasará, aún el poderoso. Entonces aquí el punto es, la gente muere y pasa. Deja de existir, podrán levantar edificios con sus nombres o calles o erigirán estatuas y lo que sea, pero el que muere pasa, ¿sí? Luego, en Génesis 3:19, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Esto ya lo habíamos comentado hace un momento, pero aquí es hasta que vuelvas a la tierra. No quiere decir que el espíritu, por un lado, va a la presencia de Dios y el cuerpo al polvo de la tierra. Salmo 104:29. Escondes tu rostro, se turban. Les quitas el hálito, dejan de ser y vuelven al polvo. Pues ahí está. ¿Sí? Por eso es que el que muere, ahí está, en el polvo. Pero ahí ya no hay nada. Un muerto está muerto. Recuerden que hemos usado mucho este ejemplo de hablarle el evangelio a un muerto en una tumba, no va a responder, hablando de la muerte, de la separación espiritual de Dios. Luego en Job 24:24,
también das alusión a que son cortadas sus cabezas como espigas. Fueron exaltados un poco, mas desaparecen. Y son abatidos como todos los demás. Serán encerrados y cortados como cabezas de espiga. Así simboliza la muerte Job 24:24. Cortado fuiste de la tierra. Acuérdense de Belsasar cuando la escritura de la mano en la pared, como cuando ya llega Daniel, interpreta el sueño, le dice que no tuvo respeto por las cosas de Dios, honraste a los dioses de madera, de plata, etcétera, y al final de cuentas, dice, y al Dios en cuyas manos está tu vida, no honraste. Por tanto, el juicio era la muerte y murió. Entonces ahí está, ¿no? La evidencia de que de Dios depende. Luego, otro punto, el punto D, es la muerte, es una partida. Pablo dice en 2 Timoteo 4:6, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cerca. O sea, también así lo simboliza la palabra de Dios. Partes de este mundo, dejas de estar en este mundo, entras a otro estado. Podríamos decir otra dimensión, pero podríamos decir a otro estado, que la Biblia no habla de esto. Segunda de Pedro 1:15 dice, también yo procuraré con diligencia que después de mi partida, vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Pedro también estaba consciente que él un día iba a dejar a este mundo, iba a partir de este mundo. Entonces podríamos decir que el que muere parte de este mundo, pero no deja de existir. Por ejemplo, la filosofía oriental. Eh, yo tengo un hermano que estudió karate, el taekwondo, y la filosofía era vivir por las cosas de este mundo. O sea, no ver más allá de lo que este mundo exhibía o decía. Entonces basaban todo en sus experiencias terrenales. Pero qué triste, o qué decepción, o qué fraude, cuando este tipo de personas mueren y se dan cuenta de que hay otras cosas, ¿no? O como pues todos los terroristas, ¿no? Que si se sacrifican cumpliendo la meta, un día van a despertar y van a casarse con las 144,000, no sé cuántas vírgenes, ¿no? Y todos mueren pensando que van a una muerte de agasajo y despiertan una realidad totalmente diferente. Podríamos enfatizar que la muerte es una manifestación del justo juicio de Dios. Así pasó desde Adán y Eva, reitero. Por eso es que todos, de alguna manera, también morimos, heredamos esa naturaleza rebelde y contradictoria. Entonces, desde la primera vez que se menciona en las Escrituras con Adán y Eva la muerte, se muestra el resultado del juicio de Dios contra el pecado del hombre. Veamos la sentencia de Dios con Adán y Eva. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. No sé si alguno de ustedes se ha preguntado alguna vez si Adán y Eva tenían conciencia de lo que era la muerte, ¿no? Es como, por ejemplo, cuando Jesús hablaba y no le entendían, a menos que Jesús les revelara. Él hablaba por parábolas, algunas cosas iban entendiendo progresivamente sus discípulos, algunas no, y luego pedían explicación aparte. Yo creo que el caso de Adán y Eva es algo parecido. No tenían idea, o sea, sí entendían la palabra muerte, la palabra separación, pero nunca se imaginaron las consecuencias de esto, no nada más para sus vidas, sino para toda la humanidad. Imagínense ustedes cuando Caín mata a Abel, debe haber sido algo horrible y espantoso.
ver que Dios, el dador de la vida, ellos no creyéndolo, desobedeciendo, luego un hijo le quita la vida a otro, el primer asesinato en la tierra, ¿no? Consecuencia de su incredulidad. Pero yo creo que ellos ni siquiera se imaginaron todo lo que iba a suceder. Más adelante vienen las generaciones, el ser humano vivía cerca de los 1000 años, la intención del hombre fue creciendo en maldad hasta que viene el llamado a Noé, construye el arca en el tiempo de una generación, el arca es un tipo de Cristo, y durante el término de la construcción del arca, él les estuvo testificando de que venía un juicio de Dios y no le creyeron. Imagínense construir una arca en una zona árida con especificaciones como Dios se la dio, madera de gofer, brea, etcétera. Han de haber pensado, este hombre está loco, y fueron creciendo en su burla, en su menosprecio a Moisés. Pero un día, sin entenderlo, y este es el punto, llegó el diluvio y ya no hubo remedio. Siempre pasa esto. Por eso para nosotros es muy importante hacernos la convicción o llevar o tener la convicción, mejor dicho, de que todo lo que la palabra dice es verdad. Dios no se equivoca en nada. Dios no cambia de opinión. Cuando la Biblia dice que Dios se arrepintió del mal, como en el juicio de David, por ejemplo, y Dios se arrepintió, quiere decir que cambió de parecer. Recuerden, la palabra de arrepentimiento es darse la vuelta. Alguna vez una persona dijo, es que se equivocó y se arrepintió. No, cambió de parecer. ¿Por qué cambió de parecer? Porque se cumplió su objetivo. Cuando ya el ángel extiende la mano para ir contra Jerusalén y David lo ve, dice, Señor, soy yo quien pequé, sea el castigo sobre mí y mi casa, pero ten piedad de los inocentes de Israel. Y ahí es cuando Dios se manifiesta, cuando va la era de Ornán o Araún el Jebuseo, y es ahí donde construyen el templo. Pero dice la Biblia, y Dios se arrepintió del mal, ¿no? Entonces, o cuando hace el censo, ¿no? Escoge eh, 7 años de hambre, 3 meses derrotados por tus enemigos, o 3 días la espada de Jehová. Y digo, es el mismo, es la misma escena en realidad. Y David dice, las misericordias de Dios son muchas, caiga yo en manos de Dios y no de hombres, y fue atinado su juicio. Pero fueron consecuencias de. Entonces aquí el punto importante a enfatizar es nosotros tenemos que creer lo que la Escritura dice. Y todos estos estudios es para que nos quede claro, en este caso, lo que es la muerte y cómo es, ¿no? Entonces, los seres humanos mueren o morimos, mejor dicho, porque somos pecadores. Así que ni qué. Entonces, Dios declaró a Adán, el día que comieres de este árbol, ciertamente morirás. O sea, ciertamente es sin lugar a dudas. No fue casualidad, no fue algo inventado, tuvo la advertencia. Entonces, la muerte, podríamos concluir, no fue tejida como una alternativa de la creación original, sino que entró al mundo a través del pecado de Adán y de Eva y todos los seres humanos morimos porque todos pecamos. Y cada obituario en cada tumba es una evidencia, reitero, de la caída del hombre y de esta consecuencia. Entonces, si la muerte es una manifestación del juicio divino, entonces también vamos a tocar un punto muy importante ahorita. ¿Qué pasa con personas que mueren, así como bebés? Que uno puede decir, oye, pero este todavía ni nacía, no había hecho ni bien ni mal. Y pues, ¿cómo se muere? Bueno, es que es un juicio por la caída del hombre y es un juicio
a la humanidad, ¿sí? Para Dios, la muerte es por la caída del hombre y obviamente, como platicábamos el otro día, hay grados de pecado, hay gente que hace más mal, hay gente que hace menos mal, ¿verdad? Pero un niño en una matriz, o por ejemplo, tantos, eh, ¿cómo se llama ese? Ahí se me fue la palabra, cuando abortos, ¿no? Tantos abortos que hay. ¿Y qué culpa tienen los niños? Pero mueren como consecuencia del pecado, ¿qué? De sus padres, ¿verdad? Así como nosotros morimos como consecuencia del pecado de Adán y de Eva, todo es precisamente lo mismo. Hay otros que hacen el mal y todo eso y viven muchos años, 80 hasta 100 años pueden llegar a vivir, pero que nos quede claro que la muerte es la manifestación del juicio de Dios, que simplemente significa que el hombre cayó, o sea, que somos una raza caída, que somos una raza pecadora. Y si algún día tenemos alguna duda sobre la justicia de Dios, o por ejemplo, hablando de los bebés que mueren, etcétera, o los niños que todavía no sabían discernir entre el bien y el mal, tenemos que creer en la misericordia y en la justicia de Dios. Recuerden, también por eso estudiamos nosotros los atributos de Dios. Dios es justo, primeramente. Entonces, cuando venga cualquier situación de duda respecto de por qué Dios, ¿no? ¿Por qué los niños de Biafra? ¿O por qué tantas guerras en la actualidad? Por ejemplo, un ejemplo actual es con Hamás, ¿no? En el conflicto de Israel. Como todo el mundo dice, es que Israel les está provocando hambre, pero no dicen que no los dejan salir, porque el otro día estaba viendo yo un documental que Israel siempre avisa cuando va a llegar y va a bombardear una ciudad o va a entrar, pero los mismos de Hamas no los dejan salir. Y llega la comida de apoyo y se roban la comida. O sea, eso no lo dice la prensa. Sin embargo, el malvado es Israel cuando fue Hamas, los palestinos, pero comandados por Hamas, quienes invadieron. Y todavía hay más de 50 rehenes ahí. Entonces, hay muchas cosas que el ser humano puede juzgar. Digo, este es solo un ejemplo, ¿no? No nos vamos a meter de que, porque sabemos que no hay nadie perfecto y que la nación de Israel, salvo los que se han convertido a Cristo, es una nación incrédula, no se nos olvide eso. Desde que rechazaron a Jesús, se volvieron una falsa religión. No se nos olvide eso, ¿no? Entonces, pero vemos cómo la gente opina, la gente puede juzgar, y es fácil juzgar a Dios. Recuerden, todo juicio así es juicio realmente contra Dios. Toda injusticia es contra Dios. Todo lo que le hacemos a nuestro prójimo es contra Dios. ¿Por qué razón? Porque somos hechos o hemos sido hechos a su imagen y semejanza. Para nosotros que ya somos salvos, que creímos en la palabra de Dios y estudiamos la Biblia, lo que no debe estar en nuestra mente es, Dios es justo. Aunque yo no entienda por qué son las cosas de esta manera, Dios es justo. Porque si no fuera justo, entonces, ¿dónde está nuestra esperanza? Pero recuerden, Dios tuvo que sacrificar a su Hijo para satisfacer su ira contra el pecado y su juicio sobre la humanidad. Ese es el acto más grande. O sea, siempre en todo lo que nosotros platiquemos, vamos a llegar hasta el punto del sacrificio de Cristo, porque el sacrificio de Cristo es el punto central de todas las cosas. Recuerden que Dios sacrificó a su Hijo, como dice en Pedro, 1 de Pedro, capítulo 1, antes de la fundación del mundo. O sea, ya en su corazón Él lo sacrificó. Por no decir que Jesús mismo, que es Dios, Él estaba presente en la creación. O sea, uno dice, bueno, y como dice en Génesis, ¿no? En el principio crió Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, ¿sí? Y hasta que entró la luz, pero ¿qué luz? Si las estrellas y todo eso fueron formados en el cuarto día, la lumbrera mayor, la lumbrera menor, ¿cuál luz? La luz del Espíritu Santo. ¿Ven ustedes? Ahí estaba actuando
la Trinidad desde el principio. Entonces, dentro del plan de Dios, Él tiene algo que no comprendemos. Y digo, todo esto, todas estas explicaciones son para que entendamos que la humanidad es una raza caída a causa del pecado, pero que Dios tenía su plan de redención desde antes. Pudo hacer diferente, como decíamos al principio del estudio, no nos vale especular sobre ese punto porque nos podemos desviar y podemos aplicar verdades a la palabra que la palabra no expresa. ¿Cuál es el valor de una explicación bíblica? Que esté sustentada siempre con la palabra de Dios. ¿Cuál es el valor de una enseñanza bíblica que está sustentada con la palabra de Dios? ¿Cuál es el valor de nuestra fe que está sustentada por la palabra de Dios? Recuerden, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, volviendo a la raza caída, a la muerte de los niños inocentes, etcétera, Dios es justo y es parte de sus atributos y no podemos atribuirle a Dios despropósito alguno. Su gran amor estriba en que Él redimió a través de Cristo a la humanidad. ¿Y cómo Dios hace llegar el Evangelio? Bueno, Colosenses capítulo 1 te lo dice, que el Evangelio ha sido predicado en todo el mundo. Pero además está, como el Salmo 19, el testimonio de la creación. Los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento aprueba la obra de sus manos o manifiesta la obra de sus manos, etcétera. Entonces ahí está. Y tercer elemento, la conciencia. Entonces tú podrías decir aquí, bueno, ¿y los niños qué? Bueno, ahí está. Somos una raza caída y la gente muere. Y muere gente inocente, pero Dios es justo, nunca se les olvide. Entonces, punto número uno, podemos concluir que la muerte es el resultado del pecado del ser humano. Y si el pecado imputado a Adán o la injusticia personal de todos los hombres es el principio mismo de la muerte, como conclusión es todos los hombres morimos porque todos pecamos, porque nacemos ya con una naturaleza caída. Recuerden, la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda incorrupción. Esa es la causa por la que, para romper este ciclo, María fue engendrada del Espíritu Santo, para romper esto, porque se transmite por el hombre. ¿Ven ustedes? Esa es la razón. Entonces, vamos a ver algunas verdades que expresan tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento respecto a este tema. He aquí que todas las almas son mías. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. El alma que pecare, esa morirá. El Hijo, ahorita les doy la cita, no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del mundo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Ezequiel 18:4 y 20. Luego Romanos 6:23, que la mayoría de nosotros conoce bien, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces la naturaleza caída está en pecado, por eso muere, pero vemos la dádiva de Dios. Luego, es inevitable, punto número dos, el Antiguo y el Nuevo Testamento nos hablan de que es inevitable la consecuencia del pecado, que la consecuencia, perdón, es inevitable que la consecuencia del pecado sea la muerte. Entonces veamos Santiago 1:15, donde se revela precisamente la obra interna del pecado en la vida del ser humano.
Santiago 1:15. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da luz al pecado y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Entonces ahí está. Empieza en la mente. Y como hemos visto, no necesariamente es el hecho consumado, como dice más adelante, sino empieza en la mente, como hemos ya a- hablado ampliamente de esto. Entonces, si nosotros tenemos en mente esto de este proceso del pecado, nos va a permitir prevenir las consecuencias de. Adán y Eva, reitero, no vieron las consecuencias eternas de lo que hicieron y de cuántas miles de millones de almas van a estar en el infierno eternamente, pero sí vieron la misericordia de Dios. Por eso fue que Dios sacrificó un cordero y les mostró al Mesías venidero. Luego, el problema es que para la mente del ser humano, la estructura de pensamiento del ser humano, la incitación al mal es su atractivo porque está caído. Por eso nos incita el pecado, por eso nos atrae, por eso nos seduce. Pero cuando nos queda claro en la mente que el fin del pecado siempre es la muerte, entonces va a venir el temor de poder frenar nuestras acciones, ¿no? Pero el que rechaza a Dios, el que rechaza el Evangelio, sin lugar a dudas, va a llegar siempre a este elemento. Entonces imagínense, ¿cuántas personas no piensan que no es cierto lo que va a hacer y que creen que porque niegan algo no existe? Las personas que mueren piensan que van a ser eternas hasta que llegue el momento de la muerte. Es lo que me comentó una persona que hace poco que murió. ¿Por qué a mí? Yo nunca pensé que me fuera a pasar esto a mí. Y de repente me pasa, no estoy contento. Esa fue su primera reacción. Hasta que ya después entendió que la voluntad soberana de Dios es así, que lo importante era estar en paz con Dios. Pero cómo es el hombre en relación con el pecado? Bueno, Isaías 64:6. Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Y caímos todos como las hojas, y nuestras maldades nos arrastraron como viento, o nos llevaron como viento. ¿Ven? Ese es el ser humano. Somos suciedad y nuestras justicias como trapo de inmundicia. Por eso es que es necesario, para que una persona sea redimida, una nueva creación, una regeneración. Por eso fue que Jesús le dijo, te es necesario nacer de nuevo para entrar en el reino de Dios. Y nosotros los que ya somos salvos nos damos cuenta que nacemos de nuevo y como dice Romanos 6, del 4 al 6, el viejo hombre fue crucificado, todavía seguimos trayendo esa naturaleza carnal o humana que tiene que ser sometida a Dios. Por eso tenemos estas luchas. Si no, no diría Gálatas, el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu contra la carne. Pero volviendo al punto de la caída del hombre, el hombre es como suciedad, por eso no tiene oportunidad. Si tuviera oportunidad, cumpliría la ley. ¿Qué le dijo Dios a Moisés? El que cumpla los mandamientos vivirá por ello y no morirá. Luego, todos morimos, luego, todos pecamos. Y si pecamos es que todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Y aquellos que se creían muy justos delante de Dios, que eran los religiosos de la época, los fariseos y saduceos, ¿qué les dice Jesús? Vosotros sois
los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres. Pero Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Ahí está, la justicia del hombre. Lo que es más alto para el ser humano es abominación. Sin embargo, por otro lado, vemos a una persona que buscó a Dios de corazón, que traía la palabra morando en él, que quería seguir su voluntad. ¿Quién era? Natanael. Hoy hemos oído el Mesías. ¿De dónde es? De Galilea. ¿Puede salir algo bueno de Galilea? Ven y ve, ¿no? Le dicen Pedro y Santiago, creo. Entonces, cuando van y traen a Natanael a Jesús, le dice, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Señor, ¿de dónde me conoces? Cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Señor, tú eres el Cristo. Por cuanto te dije esto, ¿creíste? Mayores cosas que estas verás. ¿Y quién fue Natanael después? Bartolomé, de los 12 apóstoles. Y Bartolomé, hijo de Ptolomeo. ¿Ven ustedes? Entonces vemos un corazón aquí dispuesto y vemos en general el corazón de la humanidad no dispuesto, tratando de justificarse en sus propias justicias y Dios las ve como suciedad. Por eso tristemente Jesús dijo, muchos son llamados, pocos escogidos. Pero por ejemplo, en el Salmo 90 del 2 al 10 que vamos a analizar ahorita, eh, dice así, antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Sabemos que Dios siempre ha existido. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado, dices, convertidos hijos de los hombres. Porque 1000 años delante de tus ojos son como un día, perdón, son como el día de ayer que pasó, y como una de las vigilias de la noche. Los arrebatas como un torrente de aguas, son como sueño, como la hierba que crece en la mañana. En la mañana florece y crece, a la tarde es cortada y se seca. Porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros hierros a la luz de tu rostro. Porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años, y si los más robustos 80, con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Bueno, entonces aquí vemos cómo ante la eternidad es como un suspiro la vida del hombre. Pero vuelves al hombre hasta quebrantarlo. O sea, el hombre, hasta que el hombre vuelva a ser polvo. O sea, a menos que se convierta. Los arrebatas como un torrente de aguas, son como un sueño, como la hierba que crece en la mañana. Y en la mañana florece, es cortada y se seca. Así es la vida del hombre en este mundo. A veces nosotros pensamos que nuestra vida en esto lo vemos como eternas y muchas veces nos angustiamos por las cosas temporales, cuando Dios quiere que pongamos los ojos en la eternidad. Si el ser humano entendiera esto y pusiera más atención en la eternidad, seguro muchos cambiarían de opinión. ¿Quién es el que tiene digamos, el llamado de hacer consciente al ser humano de todas estas cosas? El que ya recibió la misericordia de Dios? Por eso es que la iglesia tiene este ministerio.
Por eso es que Israel se le quitó, porque en lugar de cumplir el propósito para el cual Dios los exaltó como nación y a través de la cual iba a venir el Mesías, dieron un mal testimonio. Recuerden, ¿acaso me ofreciste sacrificio durante estos 40 años, oh casa de Israel, antes a los dioses falsos? Así es el ser humano, pero debemos de concentrarnos a la luz de la eternidad, porque nuestros días declinarán a causa de su ira. El hombre muere porque pecó. Esa es a causa de su ira. Y nuestros años son como un pensamiento, es lo temporal de nuestra estancia en este mundo. Y bueno, el tiempo de los días de 70 años, de los más robustos 80, más o menos así está el promedio hoy en vida, aunque hay gente que vive un poco más y hay gente que vive un poco menos. Pero ¿qué pasa en esta vida? Todo es molestia y trabajo. Recuerden lo que decía nuestro Señor Jesucristo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Aquí es molestia y trabajo, y sí es cierto. Siempre estamos luchando contra nosotros mismos, contra los demás, contra el clima, etcétera. Entonces, la muerte es un decreto soberano de Dios y es obra de Dios. La muerte es una consecuencia del juicio de Dios contra el pecado del ser humano. Todos los hombres no solamente morirán, sino que morirán según el soberano decreto de Dios. Por eso es ineludible. Dios no solamente ha decretado el día de nuestra muerte, sino también Él mismo lo llevará a cabo. O sea, tampoco hay casualidad. Así como el día que naciste, Dios lo decretó, y como hemos comentado, naciste en la época, en el lugar, en el país, en la ciudad, el lugar donde Dios te puso, porque era la mejor forma donde tú te podrías convertir. Pero también Él sabe el día que vamos a morir, nadie sabe cuándo va a morir. Hay personas que piensan que tienen salud y todo eso, y de repente pasa un accidente o pasa algo y ya no están. O un virus fulminante, pero eso le corresponde a Dios. Enfatizando, Dios da la vida, Dios quita la vida. Como la oración de Ana: Jehová mata, Jehová da vida. Hace descender al Seol, hace subir. Ahí está, capítulo 2 de Samuel. Entonces, muchos creyentes en el cristianismo actual pasan por alto que la muerte es el soberano decreto de Dios y Él sabe ese punto. Y eso les impide tener una convicción. Así, nosotros estamos estudiando todo esto para que se genere un criterio y una convicción en nuestra vida para, primero, para salir de dudas respecto de la veracidad, del juicio de Dios, de la sabiduría infinita, pero también para poder mostrar con claridad el Evangelio a los demás. En los próximos 2 domingos vamos a ver 2 mensajes que prácticamente son la traducción de una predicación de Jonathan Edwards. Y esa es muy importante, la primera, en primera instancia, porque este gran hombre de Dios predicaba sobre el pecado y sobre el destino y las consecuencias y la gente se convertía. Y la segunda parte, que vamos a ver al otro domingo, es como una alusión de lo que sucedería si el hombre juzgara a Dios. Imagínense ustedes. Está muy interesante. Duro, pero interesante. Pero es importante saberlo, porque en la actualidad muchos falsos creyentes o que no tienen la suficiente doctrina solo hablan del amor de Dios sin generar una convicción del destino que le espera a las personas. Y primero, para que tú sepas y aprecies el sacrificio de Cristo, tienes que saber a dónde vas. Por eso es tan importante
eh, como lo explica Romanos capítulo 3, ¿no? No hay justo ni a un uno, no hay quien entiende, etcétera. Bueno, entonces, eh, muchos entonces desviados de este punto muestran la muerte como una forma, como una consecuencia de vivir en este mundo caído, pero excluyen que Dios es el que tiene la potestad sobre el día de la muerte, ¿sí? Entonces, esto muchas veces trae una contradicción a lo que dice la Escritura. Recuerden, por más leve que sea nuestra desviación de lo que revela los textos de la palabra de Dios, ya hay una desviación, por más leve. Entonces ya no seremos 100% veraces. Entonces muchas veces caemos en lo que nos imaginamos, caemos en lo que pensamos y aplicamos un criterio sobre las cosas que no revela la Biblia. Por eso es tan importante hoy más que nunca que nosotros tomemos conciencia que es necesario que personalmente estemos acudiendo a la escritura, no nada más leyéndola, meditando, sino estudiando, viendo el contexto de las cosas para poder aprender. Recuerden que el que nos da entendimiento de la palabra es el Espíritu Santo, que es quien inspiró. Recuerden en Primera de Pedro 1, 20, 21, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la Escritura fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Por tanto, el Espíritu Santo que inspiró la Escritura es el mismo Espíritu que ahora mora en el corazón del verdadero creyente y que la consagración, la santificación, el camino de la obediencia va a propiciar que la influencia y la luz del Espíritu sea mayor en nosotros para tener una mayor comprensión. A eso se refiere Proverbios 4:18, que dice que la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. ¿Ven ustedes? A eso se refiere. Nosotros una vez que nos convertimos a Cristo, vamos avanzando hasta que las verdades se van revelando por el Espíritu Santo en la medida que somos más parecidos a Cristo. Dios ya nos dio la mente de Cristo al momento de la conversión. Ahora tenemos que desarrollarla. Así como Él luchó contra el pecado, la tentación en el desierto, etcétera, nosotros tenemos que aprender a luchar y vencer. ¿Y cómo lo vamos a hacer? En la dependencia total de Dios. ¿Y cómo vamos a depender de Dios si no creemos sus promesas? ¿Y cómo vamos a creer sus promesas si no profundizamos en las verdades de la Biblia? Mientras más conozcamos el carácter de Dios, así como ahorita enfatizamos muchas veces la justicia de Dios, Dios es justo y si no fuera justo no sería perfecto, jamás hubiera podido ser el redentor, ni sería el creador, un ser imperfecto. Pero Él es antes de todo y será después de todo, porque es un ser infinito y es perfecto. Por tanto, nunca debemos poner duda del amor de Dios. Y cuando aparentemente algo se contradiga, es que tenemos que profundizar, o es que puede ser Dios estar expresando dos verdades que por nuestra ignorancia, nuestra falta de conocimiento, podemos dudar de Él. Dios no quiere eso. Entonces, ¿cuál debe ser el objetivo principal de nuestra vida? Concentrarnos en su palabra. No nada más es asistir a un estudio y ya vivo mi vida como quiero. Tienes que estudiar tú personalmente. Tienes tú personalmente que crecer en tu relación con Dios. No hay mayor revelación que la que el Espíritu Santo te hace directamente a ti. No hay mayor verdad, no hay mayor efecto de la interpretación de una verdad que cuando tú tienes la palabra grabada y morando en tu corazón. Entonces, Pablo dijo,
Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. A lo mejor atrás o ayer no te entregaste, no viviste para Cristo como debiste haber vivido. Cometiste muchos errores porque te dejaste llevar por el pecado, por la concupiscencia, como vimos hoy, de la cual somos atraídos y seducidos. A lo mejor pasó todo eso. Ya pasó, ya no hay remedio, ya no puedes hacer nada. Pero lo que sí puedes hacer es lo que está por delante. Todos nosotros sabemos que la venida del Señor es inminente y está más cerca que nunca. Se han estado cumpliendo señales y señales. ¿Por qué no hacer el mayor esfuerzo como un corredor cuando ya ve la meta? Todos pueden llegar cansados después de un maratón, como ejemplo, pero cuando ven la meta, de alguna manera cobran ánimo, sacan fuerza de donde sea para poder llegar a sacar el primer lugar, un buen lugar. Y dice la palabra de Dios que de esta manera debemos de correr. No vivas en el pasado, pudiste haber tenido victorias pasadas, a lo mejor en la antigüedad, digo, días antes, no en la antigüedad, días antes hablaste mucho de Cristo en otras etapas de tu vida, pero ahora te has aquietado, te has callado, te has apagado. O sea, no puedes vivir en las victorias pasadas. Hoy es el día que hizo Jehová, por tanto nos gozaremos y nos alegraremos en él. Hoy es el día que estás vivo, que le puedes servir, que eres creyente y tienes un propósito en la vida. Todo lo demás es vano y sin provecho. Recordando a Marta y María. Marta, 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 afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo a una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. ¿Qué parte vas a escoger tú? ¿Vas a seguir viviendo para ti, viviendo bajo las circunstancias de esta vida, viviendo en reproche y amargura por lo que te hacen los demás, viviendo en tus victorias pasadas, o vas a extenderte adelante para proseguir a la meta? Hoy más nosotros que nunca, como última generación, tenemos que esforzarnos porque estamos viendo la meta. Vamos a dar gracias. Padre bendito, te damos muchas gracias por este estudio, gracias por todas las revelaciones que nos das, por mostrarnos, Padre, tu justicia, pero tu potestad sobre todas las cosas, sobre todo sobre el día de la muerte, así como el día de nacimiento. Señor, queremos pedirte que nos des conciencia como hoy disertamos, para que el resto de nuestra vida podamos servirte, darnos valor, para poder confesar tu nombre, ábrenos puertas, permite que nuestra mente esté abierta a las oportunidades que tú puedas abrir y no distraída en los afanes de esta vida o en los mismos problemas que vivimos. A final de cuentas, Padre, enséñanos a vivir por la comida que a vida eterna permanece y no por la que perece. Bendice a nuestra iglesia, únenos en amor, Señor, en propósito. Llénanos de tu Santo Espíritu. Y Padre, especialmente hoy te queremos pedir por Memo Arroyo, que entre hoy y el viernes lo operaban. Todavía no ha habido una respuesta si ya lo operaron, pero le van a operar la rodilla. Pues tu Padre guía todas las cosas para que salga bien. También te pedimos por la salud de nuestra iglesia, Señor. Vemos que pues el tiempo pasa y muchos tenemos ya padecimientos. Pues Padre, tú traes sanidad a nuestra iglesia y permítenos vivir conforme a tu propósito. Danos fuerza,
ayudas a sacar fuerza de la debilidad, como prometes en tu palabra que das esfuerzo alcanzado, y nos ponemos en tus manos para poder darte una buena cuenta como iglesia y como creyentes en lo personal. En nombre de Cristo Jesús te pedimos esto. Amén.